Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todavía balbuceando apenas? Sí. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí a esta hora de la mañana. Señor, yo te pido por favor que nos ayudes a tener claridad esta mañana. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente para que podamos escuchar tu voz por medio de la reflexión y también, Señor, por medio de el estudio de esta mañana. Señor, por favor, habla nuestras vidas como solo tú lo puedes hacer, Señor. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Abre tu Biblia esta mañana en Hechos capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos nada más. Hechos 4, versículo 32 y 33. Hechos 4. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. De un corazón, va a decir la Biblia de las Américas, y de un mismo espíritu también lo va a traducir la Biblia de las Américas, la LBLA. Y 2 cosas que quiero poner esta mañana sobre la mesa delante de nosotros es que la importancia de que tú y yo estemos alineados. Primero, alineados con Dios y alineados unos con otros. Primero, ve aquí, versículo 32, dice todos los creyentes, todos. Eso te incluye a ti y me incluye a mí hoy. Todos los creyentes estaban unidos de un corazón. Y cuando el corazón, nuestro sentimiento o nuestro sentir, nuestro pensar se pone a la par con un mismo espíritu, produce esto que te digo el día de hoy, es que estamos alineados. Nos ponemos alineados primero con Dios y después uno con otro. Ahora la pregunta es: ¿cómo me alineo con Dios? ¿Cómo me alineo con Dios? Es una muy buena pregunta, y para responderla vamos a ir rápidamente al Salmo 143. Versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Primero es queriendo, primero es que haya voluntad en ti y haya voluntad en mí para someternos a la autoridad de Dios, para ponernos debajo de la dirección divina. Tiene que haber voluntad. Aquí el salmista está orando y dice: enséñame. Está diciendo: enséñame. Quiero aprender a qué, hacer tu voluntad. Y la razón es porque tú eres mi Dios. Esa tendría que ser nuestra razón para querernos alinear debajo de la voluntad de Dios y para estar alineados con su verdad, alineados con su palabra. Es porque hemos entendido que Él es nuestro Dios. Dice: que tu buen espíritu me lleve hacia adelante. Es sometiéndonos también a la autoridad y a la guianza del Espíritu Santo que habita en ti y que habita en mí. Es sometiéndonos a la autoridad del Señor, sometiéndonos a la autoridad de la palabra, pero también haciéndole caso al Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el que te va a redarguir cuando tienes palabra. Cuando estás haciendo algo y de pronto como que te da cosa y dices, como que esto no está correcto. Déjame decirte, ese es el Espíritu de Dios redarguyéndote y diciéndote: hey, detente, eso no me agrada. Eso no me agrada. Pero también vamos a ir al Salmo 119, versículo 133. Dice el salmista aquí: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Guía mis pasos. Tenemos que ser intencionales en decirle al Señor: guíame. Tenemos que ser intencionales en someternos. Tenemos que ser intencionales en rendir nuestros anhelos, en rendir nuestros deseos a Dios, a el Señor. Porque solo entonces vamos a poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Solo así vamos a vivir sometidos a la autoridad, alineados con Dios, para que no me domine el mal. Qué interesante. Aquí el salmista está reconociendo que el pecado, el mal, está así y nos puede ganar terreno y puede dominar nuestras vidas. Y aquí dice: guíame, para que no me domine el mal. Y no es fácil hacerlo en un mundo como en el que vivimos, en un mundo dominado por el pecado, en un mundo en donde la mentira, en donde el engaño, en donde la tranza es la moneda común. Pero aquí tenemos que ser intencionales, tenemos que alinearnos con Dios. Bueno, ¿cómo es en la forma práctica que tú y yo nos podemos alinear? ¿Cómo te puedes alinear a la voluntad del Señor? Primero, algo que tienes que hacer y que solamente tú puedes hacer, que el pastor no puede hacer por ti, que tu esposa no puede hacer por ti, que tus papás no pueden hacer por ti, que tu líder espiritual no puede hacer por ti, que tu consejero no puede hacer por ti. Y eso es orando. Eso es orando. Ve lo que dice 2 Corintios 10. Desde el versículo 4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Aquí está, versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, va a decir tu versión. Llevando cautivo. ¿Y cómo llevas cautivo? Orando. Cuando tú detectas este pensamiento que sabes que no viene de Dios, que sabes que viene con toda la intención del mundo para hacerte tambalear, es decir: Señor, ahí está, Señor, ahí está otra vez. Ayúdame, orando, llevando cautivo. Y NTV dice: capturamos los pensamientos rebeldes. Y enseñando. Es decir, tienes que poner tus pensamientos, tu mente, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Dice la Escritura que renovemos nuestro entendimiento. Pero no nada más nos quedemos ahí. Y ahorita viene el segundo paso práctico, que es estudiando la Biblia. Es pasando tiempo con el Señor. Si tú no lees la Biblia, si tú no eres intencional en estudiar, difícilmente vas a poder alinearte correctamente con el Señor, con su autoridad. De verdad, créeme, no
no es porque te queramos, como una vez lo dije, no es porque te queramos partir tu semana cuando teníamos el estudio bíblico aquí y te animábamos a decir, ven los miércoles. Y ahora con los grupos pequeños, con los grupos en casa, tampoco esa es la intención de ponerte una actividad más. No, queremos como congregación darte y ayudarte y darte las herramientas para que tú puedas sumar a tu estudio personal, para que puedas sumar a tu caminar con Cristo. Ve lo que dice 2 de Timoteo, versículo 2. 2 de Timoteo 2, casi 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, y aquí está, y que explica correctamente la palabra de verdad. Tú también tienes que poder abrir este libro. Tú también tienes que tener la capacidad, porque tienes Espíritu Santo, de poder entender lo que está aquí escrito. Vamos un capítulo adelante, ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, dice: Dios la usa, está hablando de la palabra de Dios, bueno, desde el 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo me alineo a Dios de forma práctica? 1, orando. 2, estudiando la palabra de Dios. Y vamos rápidamente a otro versículo más aquí, en Romanos capítulo 12. Romanos 15, 4. Dice: tales cosas, hablando de la Escritura, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras, ve lo que dice aquí, nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Es importante estudiar la Biblia. Es importante que tú pases tiempo conociendo a Dios. Siempre digo, a mí en lo personal, y te lo paso al dato, mi hermano, a mí en lo personal no me importa mucho qué traducción de la Biblia uses, mientras que la leas. Y 2, que pongas en práctica lo que lees. Porque hay personas que quizá se sienten más identificadas con la Reina Valera 60, otras con la Biblia de las Américas, otros con la Nueva Biblia de las Américas, otros con la Nueva Traducción Viviente, como es mi caso, otros como la Nueva Versión Internacional. A Dios gracias, vivimos en una época en la historia de la humanidad que podemos tener la palabra de Dios de muchas formas, pero que sirva de algo. Pasa tiempo. Y la tercera forma práctica es adorando. Es adorando. Así es como tú te alineas a Dios, cuando tú adoras, cuando tú le adoras a Él. Ahí mismo vas a regresarte a Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Adorándolo, entregándote, dándole todo de ti, dándole absolutamente todo de ti. Y bueno, dice Hechos que estaban ¿de qué? De un corazón, de un mismo espíritu. Pero
había resultados. Cuando tú y yo nos alineamos a Dios, cuando estamos alineados con Él, con su voluntad, con su propósito, cuando estamos alineados unos con otros, se producen milagros. Podemos hacer grandes cosas, pero en el contexto de Hechos capítulo 4, ve el resultado en el versículo 33, dice: los apóstoles daban testimonio con poder. La Biblia de las Américas va a decir, o el poder de Dios estaba en medio de ellos, o se manifestaba en medio de ellos. Con poder de la resurrección, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Hace unos años atrás, en la ciudad, en Australia, hubo el caso, ya no me dio tiempo de poner la imagen, luego se las mando. Estaban la gente subiendo al tren para hacer su conmutación diaria, para transportarse, y un hombre pisó mal y se cayó y quedó atorado entre la puerta del tren y el terrapén, o ¿cómo se llama? El aldén. Ahí atorado se quedó caído. Y de pronto toda la gente se salió del tren, y todos al mismo tiempo empezaron a empujar el tren. Y esta unidad, este alineamiento, logró mover entre todos el tren y pudieron sacar a este hombre. Esa es la importancia de estar alineados. Ese día en Australia, hombres y mujeres de diferentes estratos, de diferentes condiciones, de diferentes etapas en la vida, tenían un propósito claro: salvar a ese hombre. Se alinearon, hicieron algo y lograron sacar a este hombre de ahí. Por eso te digo, un momento de alineación produce un milagro. Y cuando tú y yo nos alineamos con Dios, produce esto: damos testimonio del poder de Dios. Es decir, el resultado uno es que el poder de Dios se manifiesta. El segundo resultado es que somos efectivos compartiendo el evangelio. Somos efectivos alcanzando a otros. Porque aquí dice: y daban testimonio del poder de la resurrección. Y la tercera cosa que sucede cuando tú y yo nos alineamos al Señor es que experimentamos abundante gracia. Ve lo que dice. Creo que la 60 y la Biblia de las Américas va a decir: y la abundante gracia de Dios estaba con ellos. Experimentamos. Por eso la importancia de estar alineados, mis hermanos. Y esta mañana este es el devocional, que tú y yo podamos estar alineados con Dios, que podamos estar alineados con sus propósitos, que podamos, que la Escritura sirva como esa brújula que nos ayude a alinearnos, porque hay resultados. Y el reto es que tú y yo podamos orar, podamos estudiar la Biblia y podamos adorarlo constantemente para estar alineados correctamente a su voluntad, a sus principios y a sus propósitos para nuestras vidas. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos amas demasiado, que no nos has dejado solos, Señor. Padre, yo te pido que podamos ser intencionales en querer venir y en querer alinearnos a tus propósitos, alinearnos a tu palabra, Señor, porque entendemos que solamente así podemos ser efectivos como iglesia. Solamente así podemos ser hombres efectivos en dar testimonio de quién tú eres. Solamente así podemos ser esposos efectivos. Solamente así podemos ser hijos efectivos. Solamente así podemos ser amigos efectivos. Solamente así podemos ser hermanos en Cristo efectivos, que den testimonio del poder del evangelio en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y guárdanos en Cristo Jesús. Amén y amén.